Hola, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, un espacio de reflexión periodística sobre aquellos temas que son relevantes en la agenda estatal o nacional. En este caso vamos a tratar un tema en esta ocasión que ha llamado mucho la atención, ha generado polémica, desde luego. Me refiero a la iniciativa preferente que el presidente de la República, Felipe Calderón, envió hace una semana al Congreso para reformar la Ley Federal del Trabajo. Y para abordar este tema, pues qué mejor que hablar con el secretario de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero. Te agradezco mucho tu participación. Sí, ya teníamos un rato que no nos veíamos, ¿verdad? Un año cuando estuvimos hablando justamente de cómo pensabas impulsar la cultura laboral, la ética laboral, la conformación del consejo y los preparativos que luego vamos a hablar en este programa para el Congreso Internacional el 9 de octubre próximo. Yo quisiera empezar esta conversación, porque es una conversación pregunto, ¿tú cómo ves el contexto en que se presenta la iniciativa? En primer término, llama la atención dos cosas, que es una iniciativa que se llama preferente, que hace poco se aprobó, hace muy poco, es la primera vez que esta figura se va a usar, que obliga al Congreso de en este caso la Cámara de Diputados, a aprobar o no aprobar, pero en un plazo fijo de 30 días. Ese es el concepto de la figura de iniciativa preferente. Pero me llama la atención que sea justo cuando va de salida, a 3 meses de que salga el presidente Calderón, que sea el Ejecutivo cuando hay 2 iniciativas previas, una del 18 de octubre del 2010 del Partido Acción Nacional, que se le llaman la Ley Lozano, ¿verdad? La iniciativa Ley Lozano, porque la presentó el que entonces era secretario de Trabajo, Javier Lozano. Y otra que un año después presentó el Partido Revolucionario Institucional. Y luego, pues uno de los planteamientos que Peña Nieto hizo y su equipo de transición y la nueva legislatura era el compromiso de impulsar las reformas estructurales, entre ellas la laboral. Sí. Entonces algunos dicen, o se agandalló, para decirlo así muy coloquialmente, la intención fue un albazo, ¿verdad? Una agandalle de Felipe Calderón, quitarle esa iniciativa, o bien, de alguna manera, pues esto lleva otro propósito, que es, pues, robarle la iniciativa política, pero al mismo tiempo también, pues, cubrirse las espaldas de salida. ¿Tú cómo ves el contexto político? Bueno, la Ley Federal del Trabajo data de 1970, la actual. Ya ha habido muchos intentos de su reforma en estas 2 propuestas de Acción Nacional y del PRI. Lo más cercano estuvo a punto de salir en un acuerdo con la reforma que había planteado el Partido Revolución Institucional, y al fin no se pudo llevar a cabo. Desde luego que en esta tesitura del planteamiento del presidente de la República de presentarla en estas condiciones, sí habría que pensarla. Bueno, como periodista haces una serie de reflexiones que todos podríamos hacer, pero vamos a dejarle el beneficio de la duda, que es con una sana intención de cumplir uno de los propósitos, entre otras reformas estructurales que pudieron haberse planteado. Desde luego que aquí hay que analizar con profundidad el problema laboral, porque habría que redimensionar, por ejemplo, lo que está sucediendo en España, que ellos acaban de hacer una reforma laboral y que ahorita se encuentran en una gran problemática social de desempleo casi increíble. El 25%. Así es, más que todos los países en Europa, y más del 50% de desempleo de los jóvenes. Ahí de los jóvenes, exactamente.
la reducción de derechos adquiridos de los trabajadores, de derechos sociales, que desde luego eso impacta mucho en la sociedad. Y ahorita, bueno, vemos los movimientos que hay en España, incluso para el 10 de octubre está planteado un movimiento sindical en España, por eso no viene el líder del sindicato más grande español, que teníamos invitado y que había confirmado, pero que ante la problemática que se da, tiene que quedarse a este movimiento que están emplazando en España. En eso tendríamos que ver también nosotros nuestra condición en México. Y fíjate que planteas una cuestión muy, muy importante, porque creo que la iniciativa se debe valorar en esa perspectiva que tú lo estás planteando. ¿Qué fines persigue? ¿Verdad? ¿Qué alcances tiene realmente esta reforma? Porque yo le estuve dando una leída así a grosso modo y leyendo los comentarios de los distintos actores directamente involucrados en los factores de la producción. Así es. Por un lado el trabajador, por otro lado los empresarios o los empleadores. Y desde luego, pues se entiende, tienen visiones distintas. Para los empresarios dicen que esto tiene que ver va a ayudar a incrementar la productividad y el crecimiento económico, porque va a generar más empleos. ¿Cómo? Yo lo revisé, yo no veo ahí en lo absoluto ninguna fórmula, no entiendo cómo esas reformas que se están planteando, que contemplan 4 aspectos que vamos a ir desentrañando en esta conversación. Uno, por ejemplo, por primera vez se establece los contratos por hora. Por hora, sí. ¿Verdad? Y consecuentemente el pago por hora. Y de aprendizaje también, como luego, antes se tenía, ¿no? Exactamente, de aprendizaje y de capacitación, temporales, ¿verdad? Que también tienen derivaciones en materia de responsabilidades en caso de que no se haga la contratación. ¿Verdad? Ahorita en la actualidad tú contratas a un trabajador, no le pagas, lo despides, pues tienes que cubrir su indemnización correspondiente. En este caso, con esos contratos, no. El patrón no tiene esa responsabilidad. Y luego está el asunto de otra de las reformas que a mí me llamó la atención, de las propuestas de reforma, es la de los outsourcing, o de las empresas, ¿sí? Estas que son empresas que contratan personal a nombre de otras empresas, pero que finalmente en esa triangulación de la contratación se diluyen también lo que son las responsabilidades del patrón directa con el trabajador, y también se elude al fisco, ¿verdad? Porque esa es otra vertiente. Vamos desglosando esto. Te digo, ¿tú crees que esto ayuda a la creación de más empleos, efectivamente? No creo. Definitivamente, uno que se ha dedicado al litigio sabe cuál es la profundidad de la problemática, y una de las problemáticas fundamental es la cuestión de la educación, de el pensamiento que tenemos de la lucha de clases de unos contra otros, odios innecesarios, en vez de decir voy a trabajar bien, voy a pagar bien, y todos vamos generando la riqueza. Quisiéramos copiar el sistema norteamericano, pareciera que allá nos dicen te vas y te vas, pero sin complementarlo como en Estados Unidos existe, que es el seguro de desempleo. Aquí efectivamente hay que pagar 3 meses de indemnización constitucional, que haría las veces del seguro de desempleo. En Estados Unidos llega hasta 9 meses el seguro de desempleo. Entonces no hay comparación. Por un lado, yo creo que el de querer realizar esta reforma en ese sentido no cabe en su profundidad, no es la que nos va a dar mayor productividad si no hay una verdadera alianza. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque creo que este es el meollo, el punto clave, el punto de partida para juzgar
las bondades, beneficios o no de esta reforma laboral que propone el presidente. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Gobierno del Estado y el municipio de Chihuahua te invitan a la magna exposición La Gran Fuerza de México, que se llevará a cabo del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2012, de las 9 a las 18 horas en el Parque El Palomar de esta ciudad capital. En esta exposición podrás observar material del Plan de N3E, vehículos militares, aeronaves, equipo y uniformes. Además, exhibiciones caninas con obstáculos. Habrá actividades interactivas para toda la familia, no te lo puedes perder. La entrada es totalmente gratuita. Recuerda que juntos somos la Gran Fuerza de México. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Estamos conversando con el secretario de Trabajo y Previsión Social de Chihuahua sobre esta iniciativa de reforma laboral. Son casi 487 modificaciones que se le hacen, es prácticamente una nueva ley federal del trabajo. Yo pensé que iba a ser algunos parches, pero no es. Y estamos hablando de qué impacto, si esto realmente va a impactar positivamente, en caso de aprobarse, en la generación de empleos. Y mire, yo quiero hacer una reflexión y que me parece importante. Y esto está establecido. La productividad, hasta donde yo lo estudié en economía, eso, se genera a partir de la mejor organización de los sistemas de trabajo, Así es. la tecnología, la capacitación, La eficiencia. la eficiencia. Eso es lo que lleva a que una empresa, un negocio, lo que sea, se haga más productivo, produzca más, ¿no? No la intensidad del trabajo, por un lado, no la disminución del sueldo, porque, pues sí, en ese aspecto, México, por ejemplo, anda muy mal, ¿no? En términos... No estamos muy bien clasificados No para la estamos bien Organización Internacional del Trabajo en cuestión de salarios. En cuestión de salarios. Y entonces, una competitividad y un desarrollo, entre comillas, crecimiento económico, sustentado en un desequilibrio de esos factores de producción, pues yo no le veo mucho sentido, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ahondando más en el otro punto de poder contratar por horas. A ver, vamos con él. También, pues, no creo que sea una realidad, porque en productividad es la eficiencia, el trabajar correctamente, buenos esquemas administrativos y de impulso a su colaborador y que haga bien las cosas. Claro. Y eso significa mejores prestaciones, mejores salarios, Exactamente. que también redundan en que ganemos ambas partes. Claro. Y bueno, ahí hay muchos esquemas que nos han demostrado que así muchas empresas en el país han sido muy productivas, pero también muy responsables con sus trabajadores. Sí, claro. Y que esto que sea la gran panacea de poder contratar por hora. Habría que analizar. El salario mínimo casi son 60 pesos. Un trabajador a lo mejor puede realizar por 60 pesos su trabajo en 4 horas. Bueno, pues a lo mejor respetamos el salario y que trabaje en 4 horas. Entonces, en ese esquema a lo mejor sí podríamos aumentar la productividad y que el trabajador pudiera ir a laborar a otra empresa, ¿sí? Ganarse con otras 4 horas los otros 60 pesos para tener por lo menos el acceso a 120 pesos.
Claro que es un parámetro nada más el salario, Sí. pero yo siempre he creído en la práctica que el trabajo, yo lo viví en Tuchí Industrial, cuando a los trabajadores se les propuso ganar, aparte de su salario, un incentivo por lograr la producción. Y entonces, con ese incentivo, con una buena administración, los trabajadores terminaban el día jueves y no hasta el viernes. O si terminaban el miércoles iban y tenían descanso jueves, viernes, sábado y domingo, con un mayor salario. Y entonces, en vez de producir 45,000 piezas a la semana, ¿sí?, en 5 días las producían en 3 días. Entonces, bueno, ahí queda demostrado que con un buen sistema, con buenos incentivos, las dos partes producen más y ganan más, ¿sí? Porque entonces hay ahorro de energía, ahorro de muchas cosas que ahí sí se beneficia a la empresa con justa razón, pero también se beneficia al trabajador. Entonces, este es un esquema, como lo comentas, que no da en el sentido económico. No da, en el De sentido decir, económico así, yo no le así veo. nada más, y con esto lo vamos a hacer. Y en el caso del outsourcing, de permitirlo abiertamente, que ahorita se realiza y que habría que también analizado con profundidad, en la actualidad, el patrón es quien se beneficia con el trabajo, no con quien contrata. Entonces ahorita la problemática con el outsourcing es que el outsourcing tiene que garantizarle a la empresa que lo contrató, ¿sí?, para algún conflicto laboral, y si no responde el outsourcing, responde la empresa. Y bueno, para muchos sería muy apetitoso quitar esa responsabilidad. Bueno, ya el Seguro Social verificó esto y hizo unos cambios a su ley en relación al outsourcing, ya con una responsabilidad solidaria de quien se beneficiaba con el trabajo de los trabajadores. Y aún más, aquí hay un problema que impacta a toda la sociedad, porque no clasifica un outsourcing, que es una prestadora de servicios, igual que una empresa, para efectos de riesgos de trabajo. En los riesgos de trabajo, un outsourcing califica en el 2%, por decir, cuando debería calificar la empresa al 7%. Entonces, ahí le estamos fallando a una institución tan noble como es el Seguro Social, precisamente para la seguridad social en su momento, para los trabajadores en su vejez, que se supone deberá ser atendida médicamente y con un salario de garantía hasta su muerte. Entonces, todo eso tenemos que irlo viendo. Y yo lo comentaba con algunos empresarios y las empresas que a mí me tocó asesorar, y yo les decía, ¿por qué no contratamos directamente? ¿Cuál es el beneficio? Claro. Si al fin y al cabo, si el outsourcing no nos responde, vamos a responder nosotros directamente como empresa. Entonces, ese análisis habría que hacerlo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un verdadero pacto social, como el que estamos proponiendo en este Congreso. Necesitamos generar riqueza juntos, entendiendo que la empresa pertenece al ser humano, no a un grupo exclusivo de seres humanos, porque solamente a través de la empresa se genera riqueza, y esa riqueza es para el ser humano. Así es que en la hipótesis que nos podamos poner como seres humanos es ser trabajador o patrón, y que nada más juntos podemos generar la riqueza a través del empleo. Entonces es una corresponsabilidad de todos, porque yo creo que nadie estamos peleados con la riqueza. Yo creo que aspiramos a que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y fíjate que esto que estás mencionando es fundamental, porque creo yo, por eso decía si esto es un albazo, porque uno acaba de entrar la nueva legislatura, la 62 legislatura del Congreso de la Unión.
no traen antecedentes, apenas se están estrenando, vamos, en la función legislativa. Primero. Segundo, las propias fracciones aún no definen su propia agenda, apenas están, no se han incluso estructurado las comisiones. Para hacer esto están apresurando ahí la Comisión de Trabajo y Previsión Social Legislativa, ¿no? La están poniendo así medio temporal y todo, ahí todavía. Pero vamos a suponer que logren ponerse de acuerdo. Pero esto no es un asunto, me parece fundamental lo que acabas de decir, de acuerdo político entre las fracciones, entre los partidos. Esto es un asunto de impacto social, de un acuerdo. Si no cuenta con el consenso social, entonces vamos a estar en escenarios como los de España y como los de Grecia. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, claro que sí. ¿Sí? El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Gobierno del Estado y el municipio de Chihuahua te invitan a la magna exposición La Gran Fuerza de México, que se llevará a cabo del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2012, de las 9 a las 18 horas en el Parque El Palomar de esta ciudad capital. En esta exposición podrás observar material del Plan de N3E, vehículos militares, aeronaves, equipo y uniformes, además exhibiciones caninas con obstáculos. Habrá actividades interactivas para toda la familia, no te lo puedes perder. La entrada es totalmente gratuita. Recuerda que juntos somos la Gran Fuerza de México. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Gracias por continuar con nosotros, estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Le anuncio, vamos a celebrar las fiestas patrias el 15 con un buffet y música en vivo, obviamente todo mexicano. Se trata de festejar las fiestas patrias para que se dé una vuelta y nos acompañe el 15, el sábado 15 de septiembre. Va a estar suave, alegre y con platillos muy mexicanos. Y estamos hablando de un tema que efectivamente pues nos debe interesar a todos. Por eso decía que el consenso social es fundamental. Es trascendente, porque aquí se juega la estabilidad del país. Se juega la estabilidad del país, exactamente. Bueno, lo estamos viendo con España como Grecia. Y en eso debemos ser muy responsables. Yo sé que nuestros diputados van a ser muy responsables. A lo mejor la solicitud del presidente va de buena fe, pero yo creo que hay que pensarla. Estuvo a punto de salir una reforma laboral el año pasado con Lozano, no hubo consenso. De los 1000 y pico artículos que están consagrados en la Ley Federal del Trabajo, se toparon con 60 que tienen que ver con eso que estamos platicando. Y sobre todo en la materia colectiva. No dimensionamos a veces el significado de las organizaciones obreras y empresariales, desde luego, de las dos, con todo el respeto que nos merecen, pero sí es una lucha de muchos años que no la podemos olvidar. De 1910 al 17, cuando se consagra el derecho social en nuestro país, antes que los rusos,
Sí, sí. Porque fue de febrero a octubre la diferencia en el de que se pone en la tesitura del respeto a la dignidad de las personas y sobre todo en las condiciones en que se vivía antes. Habría que comparar las condiciones que vivimos ahorita, que efectivamente tenemos un gran compromiso de generar empleo, porque es insultante la pobreza en nuestro país y creo que nuestros compatriotas requieren que entre todos generemos empleo. Por eso los empresarios junto con los sindicatos. Y el tratar de hacer una reforma que trastoque la vía independiente de los sindicatos es difícil. Que ese es otro punto que me interesa mucho tu opinión, porque como tú bien lo señalaste, pues tú lo has litigado, ya has estado en el campo laboral toda tu carrera profesional. Ahí a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las modificaciones que se hacen, que yo considero sí atentan contra ese derecho social de los trabajadores, que se hacen a las condiciones de despido, que son, primero, pues ya no, el caso de salarios que ellos se reduce un año el pago, ¿verdad? Que a lo mejor ahí estaríamos muy de acuerdo todos, ¿verdad? Sí, claro, eso sí. Y luego, pero no queda claro en el ámbito que estaba señalando de los derechos de las organizaciones sindicales, porque se pide, y creo que eso es un error grave, que estos estén acotados en sus derechos de organización, de supervisión, por parte de la autoridad laboral, ¿verdad? Y también acotados en cuanto a la huelga, porque ahora le pusieron que una huelga no puede, en caso de servicios públicos estratégicos, etcétera, no puede ir más allá de un mes, y de otras de 3 meses. Esa es la propuesta, ¿no? Y entonces los terceros afectados, llámese gobierno, llámese patrón, pueden recurrir ante las instancias de laborales a demandar o bien tampoco será válida la huelga si la organización no cumple con los procedimientos que marcan sus estatutos. Es decir, yo veo una injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales. Definitivamente eso ha sido el tema de muchos años que ha detenido realmente la reforma laboral. Cuando se atenta ya contra la libertad sindical, que sabemos que hay que mejorarla, claro, los mismos dirigentes saben que hay que mejorar otro tipo de condiciones, otro tipo de actitudes. Lo vemos aquí en Chihuahua, tenemos más de 16 años sin estallar una huelga, hay un equilibrio de diálogo entre los empresarios y los sindicatos, ahí van razonablemente haciendo conquistas y incluso a veces siendo solidarios con las empresas y con el trabajo, por las necesidades propias, claro, de la falta de él. Y con esto yo creo que sí detienen mucho el proyecto del presidente, cuando toca ya la vida interna de los sindicatos en nuestro país. Y esto no es de la noche a la mañana, es un proceso desde 1910 que costó sangre y vidas y que a veces se nos olvida y que hay que recordar todos. Lo mismo sucede también con las organizaciones empresariales, que tendrán que mejorarse a hacer mejores ejercicios, claro, igual que los sindicatos. Y eso es lo que vamos a tratar en el Congreso Mundial, Por eso el proyecto es: no podemos construir riqueza si no estamos juntos, si no respetamos la dignidad de las personas y si seguimos con el escabroso tema de la lucha de clases que nos separa y nos hace pelear. Al contrario, tenemos que ir juntos para luchar contra la pobreza y el desequilibrio social que hay en todo el mundo, el reparto equitativo de la riqueza que debe ser la aspiración de todo ser humano. Y en ese sentido es donde se topa esta reforma. Y fíjate que esto que estás señalando, voy a dar un dato así que leí, que se lo comentó Juan Manuel Alponte en su artículo,
pero está basado en un informe de la Organización Mundial del Trabajo, donde dice que la proporción del salario, de salarios en relación al Producto Interno Bruto, de 1989 andaba arriba andaba entre 34 y 35%. Eso es lo que, digamos, de lo que se produce en el país, eso es lo que se lleva en salarios al pago de trabajadores, de la riqueza, la renta nacional. Y ahora andamos en el 22%. Bajamos. Entonces, eso, aunado a la crecimiento del desempleo, que no está reflejado estadísticamente lo suficiente, porque mucho de eso está en la economía informal, ¿verdad? En eso ya se concibe de otra manera, pero es desempleo. Y a mí lo que me preocupa mucho, porque, por ejemplo, aquí en Chihuahua se está haciendo un esfuerzo de darle educación media superior y superior a todos los jóvenes que lo demanden, pero resulta que el 60%, entre 50 y 60% anda de los jóvenes con estudios superiores están desempleados. Así es. Y entonces ahí hay un compromiso. Ahí hay un conflicto muy serio. Así es, totalmente. Y el compromiso de generar empleos, dar certeza jurídica a los inversionistas. Yo creo que ese es el tema profundo que deberíamos ver. Y a ti te ha tocado los problemas laborales en carne propia. Sí. Y a veces confundimos que la ley tiene que ver con los litigios o con los subterfugios legaloides que utilizamos a veces como abogados, las interpretaciones de los tribunales, sean los locales, federales o del Poder Judicial Federal, que es ahí donde es el verdadero tema, porque ahorita el 80% de las demandas es al pequeño y mediano empresario, que es el que genera más empleo. Así es. Y bueno, para darte una información, para ver cómo estamos. En Chihuahua, la industria manufacturera genera 350,000 empleos. Casi la mitad de los formales que están en el Seguro Social. De 350,000, nada más hay 2,700 demandas. Muy poco, porcentaje bajísimo. Es .001, bajísimo. 1%, sí. Entonces ahí vemos la comparación real de la reforma laboral, a dónde tenemos que ir. Entonces hay que irnos a los procesos, a las cargas probatorias y a los salarios caídos, que es ahí en donde se abusa contra los pequeños y medianos empresarios. Yo ayer en la Canaco les decía el ejemplo que me tocó vivir hace algunos años de una señora que pidió un crédito de 40,000 pesos al Infonavit para hacer una impresión en su casita, y que el Infonavit, con su perspectiva muy cerrada y no social, porque lo perdimos, ese sentido social del Infonavit, le exigió que debería de poner el seguro social a sus trabajadores, 2, y contratar a un ingeniero para que supervisara la obra. Bueno, pues contrató al ingeniero, 2 trabajadores, los metió al seguro social y le hicieron muy mal el trabajo, se terminaron los 40,000 pesos y entonces pues, la señora no tuvo con qué pagarles, los angelitos fueron y la demandaron laboralmente por una cantidad de 200,000 pesos con tiempo extraordinario, que es lo que estamos combatiendo, las falsedades, que ahí es donde tenemos que ponerle mucha atención a nuestra reforma. Y salió con que ahora la señora ya les debía, después de 4 meses, como 300,000 pesos. Entonces, debía 300,000 a los trabajadores más 40,000 al Infonavit, y entonces estaba a punto de perder su casa, porque el abogado que contrataron era civilista, y cuando fue y contestó la demanda, ahí perdió el asunto. Y no es cuestión de la ley del trabajo, sino ahí fue del desconocimiento de su abogado, del Infonavit, por no asesorarla perfectamente, auxiliarle realmente, como debe ser. Y entonces es una injusticia. A eso es lo que llama la atención a todos los pequeños y medianos empresarios.
hasta uno, cuando hace uno una construcción en su casa o al jardinero, y ahí vienen demandas. Claro, siempre Y pasa. entonces, bueno, pues ahí vemos a dónde impacta realmente el mundo de las relaciones laborales. Ahí es donde tenemos que poner la atención. Por eso decía, estaríamos de acuerdo, como era la propuesta del PRI, de un año de tope de salarios caídos para evitar los juicios largos y hacerlos más cortos y arreglarlos, porque aquí abogados inteligentes para otras cosas demandan, prolongan y deliberadamente para que se vaya acumulando. Así y es lo que vamos a una pausa y regresamos al siguiente segmento con el tema que nos está platicando el licenciado, que es el de esta cultura laboral, de esta ética laboral que aquí Chihuahua se ha impulsado y que se va a tratar en este Congreso Internacional. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Las relaciones laborales son fundamentales porque efectivamente, como bien lo señaló el licenciado, es donde se genera la riqueza. Es en la actividad productiva, a través de la actividad productiva, en donde pues todo se produce, nada cae del cielo, no se siembra el dinero, no se siembra la riqueza y no se cosecha si no es con trabajo, si no es con organización, si no es con esta complementación entre la inversión y el trabajo, ¿verdad? Para generar esa riqueza y desde luego distribuirla bien. Y esto, bueno, pues se entiende que las partes, los factores de la producción, o los trabajadores y los empleadores, tienen visiones y roles distintos, pero esto no los hace efectivamente, o no los debería de hacer efectivamente, pues factor de conflicto permanente. Como yo creo que esta reforma, esta iniciativa, está favoreciendo esa polarización, cuando debería atenderse. A mí me gustaría que nos comentaras tú, que estás en esa relación, cómo nos ven a Chihuahua las propias autoridades del trabajo federal, otras entidades, otros países, con este Congreso Internacional del Trabajo que se va a celebrar, con estos esfuerzos de generar esta ética, a combatir esas prácticas mafiosas que afectan tanto a la empresa como al trabajador finalmente, porque se casi empleo. Claro. Desde luego que ven todo lo que está haciendo el gobierno que encabeza el licenciado César Duarte en todo el país. Estuvimos en una reunión de la Concanaco a nivel nacional, donde el gobernador expuso todo el proyecto de la legalidad, de seguridad en el Estado, los avances en la cuestión económica, la cuestión de educación total, de salud, todo como un complemento, todo, y también la cuestión laboral. Y le han pedido al gobernador el consejo de los estados de lo que en materia laboral estamos haciendo. La reforma laboral, la reforma penal que surge de la Secretaría del Trabajo, propuesta por el señor gobernador, en donde se estipulara un delito penal ya más explícito, en donde se cometía fraude procesal al andar diciendo mentiras en los juicios laborales. También uno de los puntos claves es el arresto o meter a la cárcel a
750 testigos en este periodo. Que se prestan a esos fraudes, exactamente. Y que los procesos son muy largos, de 5 años, 4 años, cuando un asunto pudo haberse arreglado a lo máximo en 80,000 pesos, ya va en 2 millones de pesos. Y aunado con los criterios del Poder Judicial Federal, que anteriormente establecían que el tiempo extra se integraba al salario, imagínate los salarios caídos, cómo salían, ¿no? Sí, salían. Lo bueno es que ya cambió ese criterio del Poder Judicial Federal y otros criterios que perjudican. Otro de los puntos de certidumbre jurídica en el Estado es que ahorita ya tenemos todos los asuntos digitalizados que están activos, que son 23,000 de los 28,000 que tenemos en todo el Estado y que se redujeron. Ahí ya el patrón o el trabajador o los abogados desde México, donde estén, van a poder consultar todos los acuerdos sin necesidad de ir ahí. Sí, claro. Tan es así que estamos presentando una denuncia penal en Ciudad Juárez porque hubo alteración de documentos y se olvidaron de que ya estaban digitalizados, entonces hubo la denuncia de la parte ofendida y ahí nosotros actuamos como autoridad con esos elementos consignando el asunto a la Fiscalía. Entonces, estos 3 puntos esenciales, junto con el pacto social que convocó el gobernador, de que deberíamos estar juntos los empresarios, los trabajadores y la autoridad, actuando de manera correcta, lícita, honesta, hiciéramos las cosas mejor. Y yo creo que ha dado un buen resultado porque desde que vine en la última ocasión habíamos quedado de que yo se privilegiara el diálogo como lo hemos hecho. Tan es así que en este periodo que se informa vamos a lograr más de 20,000 convenios, que significan 20,000 demandas menos casi que las que tenemos activas. O sea, privilegiar el diálogo, el de sentarnos juntos, la CTM, Canacintra, Canaco, Coparmex, ha servido en mucho. Tan es así que el año pasado, y esto sirve de ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, en Mioki, una empresa manufacturera, y lo digo porque me siento orgulloso de eso, tanto de la empresa como de la CTM, con el licenciado Zapata, estuvo a punto de irse y llevarse 2,000 empleos en la zona de Mioki, que significa un impacto social del 25%. Casi la vida de Mioki mismo ahí, ¿verdad? Sí, de la región, sí, claro. Y en un diálogo real con las finanzas, con las perspectivas, se llegó a un convencimiento de liquidar el contrato colectivo anterior. Hubo una erogación de $8 millones. Se llevaron una buena cantidad todos los trabajadores, estuvieron de acuerdo los trabajadores con la dirigencia del licenciado Zapata y se reinició un contrato nuevo donde le diera vigencia y estabilidad a la empresa y ellos pudieran seguir teniendo su trabajo. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede porque ahí lo estamos demostrando. En Juárez, en esta combinación Index o AMAC, que es de Juárez, los industriales manufactureros, realizamos un convenio de Philips, en donde una de las filiales de ella quebró a nivel mundial y dejó sin trabajo a 612 trabajadores sin pagarles ni los salarios, ni ninguna prestación, y eran trabajadores que tenían más de 20 años la mayoría. Y en esta concertación, después de un mes de negociaciones, logramos que se arreglara ese asunto de alto impacto. Entonces, sí se puede. Las voluntades deben cambiar en nosotros como seres humanos, de entender el concepto que estamos manejando, que la empresa pertenece al ser humano. Que es un concepto de economía social, de economía moral, muy importante. Vamos a una pausa y regresamos para el segmento final y comentar lo del Congreso Internacional.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Gobierno del Estado y el municipio de Chihuahua te invitan a la magna exposición La Gran Fuerza de México, que se llevará a cabo del 10 de agosto al 9 de septiembre de 2012, de las 9 a las 18 horas en el Parque El Palomar de esta ciudad capital. En esta exposición podrás observar material del Plan DN3E, vehículos militares, aeronaves, equipo y uniformes. Además, exhibiciones caninas con obstáculos. Habrá actividades interactivas para toda la familia, no te lo puedes perder. La entrada es totalmente gratuita. Recuerda que juntos somos la Gran Fuerza de México. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Todo esto que nos estaba hablando en el segmento anterior el licenciado Fidel Pérez Romero entra, decía yo, en ese concepto de economía social, porque es otra visión de las cosas, ¿verdad? Incluso ya se acuñó el concepto de economía moral, Así ¿verdad? es. También es esto. Y creo que estos temas van a ser fundamentales en este congreso que se realiza el 9 de octubre, ¿verdad? El 9 de octubre. ¿Cuántos países, porque es congreso internacional, han confirmado su asistencia? ¿Cuántos vienen? Pues creo que es importante que nuestros televidentes, nuestra audiencia, conozca de esto. Son 25 países 25 países. de los 5 continentes, 45 expositores del mundo. Vienen 10 líderes mundiales de sindicatos, de China, Corea, Japón, España, Italia, Bélgica, Uruguay, Colombia, Brasil. Y vienen 10 corporativos mundiales como Yasaki, Delphi, Lavinal, Wrangler, junto con algunos corporativos nacionales, igual que sindicatos nacionales. Y vienen un grupo de 20 expertos académicos de la Academia Internacional del Trabajo, vienen del Instituto Max Planck, por ejemplo, que es el Instituto del Trabajo de Alemania, que habría que checar este sentido social de los alemanes, porque hay que copiarles mucho de las estrategias de trabajar en equipo, sindicatos y la empresa. Empresa. Tan es así, nomás rápidamente un ejemplo, el líder sindical en la Alemania ocupa en un periodo de tiempo la dirección general de la empresa. O como lo hace Bimbo. El año pasado me invitaron en este esquema de la ética a presenciar una revisión de un contrato colectivo y el director, el secretario general de Bimbo, del sindicato, le pidió al director, y eso lo dio en buena lid, porque fue algo especial que me invitaran, le pidió que ya no siguiera con su exposición porque no entendía a dónde quería llevarlos, y le dijo que si él no quería trabajar en la empresa renunciara, porque los puntos que estaba tocando iban en contra de la empresa y en consecuencia en contra de ellos y de sus ganancias, y que no quería ningún aumento, que nada más que se pusiera a trabajar y sino que renunciara. Entonces son otros esquemas que yo creo que sí podemos realizar. Poner la camiseta para generar más empleo, más riqueza, juntos hay para todos. Claro.
¿Cuáles son los temas fundamentales que que se van a abordar en este congreso? Este congreso tiene 4 temas. El primero es ética en los negocios, a propósito. El segundo tema es el sindicalismo actual. Otro tema fundamental. La cultura laboral de hoy y del futuro, la que debemos hacer entre todos. Construir. Y el otro punto esencial, que es la seguridad de los trabajadores migrantes y los que no tienen una empresa bien establecida. Y bueno, y la seguridad social para todos, ¿no? Que al fin y al cabo es una aspiración de todo ser humano vivir en su vejez tranquilamente. Y estos puntos son básicos. Miren, si usted, estimado televidente, ve los periódicos, escucha la radio o ve noticieros de televisión, le recomiendo ver las imágenes de lo que está ocurriendo en Grecia, en España. En Grecia ya están los policías, salieron a la calle a protestar porque les quitaron, les redujeron 30% del salario, les quitaron prestaciones sociales. Los jueces del Poder Judicial de Grecia también se vieron afectados por esto. Y estos recortes ya España había logrado, y era uno de sus logros, la cobertura universal en materia de salud. Bueno, ya no la tienen. O sea, parece que hay una involución. Entonces creo que estos temas son muy relevantes porque todos los 4 que me mencionan están de alguna manera entrelazados, ¿no? Así es. Y bueno, aquí es un compromiso para no seguir dejando una hipoteca social a las nuevas generaciones. Yo creo que el compromiso de todos nosotros es que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos les vaya bien. A las nuevas generaciones no podemos dejarles una hipoteca muy dura. Así es que tenemos que poner de nuestra parte todos, empresarios, académicos, sindicalistas, todos en un solo sentido, generar riqueza. Yo creo que nadie estamos peleados por ello. Y decirle que hay unas becas para estudiantes, todavía podemos otorgarlas, son 1000 becas. En Cuauhtémoc son 170 jóvenes del Tecnológico que hicieron su trabajo, una tesis simple de una idea, es lo que queremos que los jóvenes participen en ello, de 3 cuartillas. ¿Pero es la beca para poder asistir gratis al evento. Al evento, ok. Porque sí tiene un costo de $100 para estudiantes, 150 para los demás, pero amablemente, no sé si valga el comercial. Sí, por supuesto. Leche Zaragoza, don Pedro Zaragoza, cuando vio este proyecto, otorgó 500 becas. Okay. Nos dio inmediatamente $50,000 y otra empresa otros $50,000, porque ven el gran propósito del proyecto del gobernador de sembrar a nivel mundial la semilla de Chihuahua y para Chihuahua, porque este evento nos pone en otra tesitura, no nada más de la violencia que gracias a Dios la hemos estado combatiendo eficazmente en estos 2 años que lleva el gobierno el licenciado César Duarte, y que no nos vean del extranjero, porque cuando propusimos este congreso, lo primero que les preguntaron fue eso, ¿no? Lo quisimos hacer en Juárez, porque fue el propósito del gobernador, como ha sido desde el inicio, ayudar a Juárez, y ahora vemos un Juárez recuperado totalmente. Se siente uno orgulloso de ver al nuevo Juárez resplandeciendo, y por eso ahora queremos involucrar a los jóvenes con 1000 becas, que con un trabajo. O sea, ellos tienen que hacer una especie de un ensayito, una propuesta, una consideración, algo en relación al Congreso mismo, a sus temas, y ustedes los evalúan y en base a eso se les otorga la entrada gratuita. El hecho de que lo presenten, ya la idea vale la pena. ¿Sí? Queremos que participen, y las mejores ponencias van a ser tratadas también en el Congreso. Va a haber un espacio ahí para los ponentes de todo tipo. Pero bueno, pues los jóvenes todavía pueden participar y entrar gratuitamente a escuchar todos estos temas que se van a dar del 9 al 12 de octubre. Del 9 al 12 de octubre. Nos quedan unos minutitos. ¿Cuáles consideras tú que en este pacto social, que a mí me parece fundamental insistir? Yo creo que
más que las reformas estructurales, más que la reforma política, lo que necesitamos es pacto social, una reforma social que efectivamente en la problemática actual que estamos viviendo, pues permita la concurrencia de todos, la delimitación de responsabilidades, tareas, compromisos específicos. Yo digo, a mí me gustaría, por ejemplo, que dijeran, bueno, las universidades, o al menos las públicas, ¿a qué se comprometen? ¿Verdad? Así es. El sector empresarial, ¿a qué se compromete? El sector sindical, ¿a qué se compromete? ¿Cuáles son para ti los ejes fundamentales de ese pacto social? Aparte del diálogo, del esfuerzo, de sumar esfuerzos, de evitar esta confrontación, ¿qué otro eje pondrías tú como fundamental para hacer posible ese pacto social? Aquí un punto y eje toral es el respeto a la dignidad humana. La persona. Así es. El ser humano por delante. Así es. Y ahí todos nos involucramos. Pues sí, pues todos somos seres humanos. Así ya, es. Si no respetamos, no nos respetamos a nosotros Así mismos. es. Bien, pues yo te agradezco mucho esta conversación, creo que ha sido muy aleccionadora. Espero le haya servido a usted le agradezco su atención y recuerde, lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.